Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestro CIO Live del día de hoy. Antes de comenzar y presentar a nuestro invitado especial, queremos participarle a CXO One, una plataforma digital de CXO Forum para promover la inteligencia colectiva de todos los líderes C-level que conforman las diferentes comunidades que nosotros tenemos. Hoy el networking ya no es suficiente. Los líderes necesitan información relevante y conexiones correctas en el momento correcto. Por eso nace CXO One, el ecosistema digital que convierte el networking en inteligencia colectiva. Este es tu punto de partida, un tablero personalizado donde puedes ver tu progreso, tus puntos y tu nivel dentro de la comunidad. Aquí no solo participas, mides tu impacto. En el Daily Brief, en menos de 2 minutos entiendes qué está pasando en el ecosistema de C-Level. Sin ruido, solo lo relevante. En noticias encuentras contenido curado, no masivo, información clave sobre tendencias, tecnología y liderazgo. En comunidades puedes navegar por cada rol. Aquí ocurre la especialización por industria y liderazgo. Encuentros, gestiones, eventos y espacios de alto nivel. Aquí es donde las conexiones se vuelven reales. En oportunidades, accedes a nuevas posibilidades de negocio, juntas directivas y crecimiento personal. En Matching, la plataforma te recomienda con quién deberías conectar. Por eso no se trata de conocer a muchos, sino a los correctos. En Miembros, accedes al directorio del top 500 de la región, los líderes de estas organizaciones, y aquí están los decisores clave. En puntos y premios, cada interacción suma. Participas, ganas puntos y accedes a beneficios exclusivos. En mensajes, puedes comunicarte directamente con otros líderes, de forma privada y segura. En benchmarking, puedes comparar tus indicadores con el mercado, con tu industria, con tu país, de forma anónima y estratégica. En la librería encuentras todo el conocimiento generado por la comunidad dentro de estos últimos 12 años. Contenido que realmente aporta valor. En Aliados conoces las organizaciones que hacen parte del ecosistema y habilitan las grandes transformaciones apoyando a la comunidad. En Awards se reconoce a los líderes más influyentes de la región. Participa, postúlate. En Club accedes a beneficios exclusivos pensados para líderes. En Organización conoces la estructura y liderazgo que impulsa la comunidad. En Guías tienes apoyo para navegar la plataforma y aprovechar todo su potencial junto con Ana Murov, que es nuestro asistente de inteligencia artificial, que está lista para apoyar y guiarte dentro de la plataforma. CXO One no es una aplicación, es el lugar donde la información se convierte en decisiones y las conexiones en oportunidades reales. Bienvenidos a una nueva forma de conectar. Bienvenidos a CXO One. Bueno, esta es una invitación abierta para que a los C-Level, cuando reciban la invitación de conectarse a CXO One, lo hagan porque realmente se saca mucho provecho. Bueno, nuestro invitado hoy es Daniel Núñez, el director comercial de Equinix para la región norte de Latinoamérica. Vamos a hablar con él y dentro de esta conversación lo conoceremos un poco más y vamos a hablar de cómo se está simplificando la complejidad de la IA a nivel empresarial. Vamos a permitir entonces que Ana Murov nos haga la presentación de Daniel para que podamos comenzar.
Daniel Núñez cuenta con más de 20 años de experiencia en el área comercial del sector de TI. Daniel es el director de ventas para Equinix Colombia, norte de Sudamérica y Caribe, siendo el responsable del crecimiento y despliegue comercial de la empresa en ese territorio. A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes posiciones de liderazgo en empresas multinacionales de tecnología, apoyando a las empresas en su proceso de transformación digital, con un enfoque consultivo. Daniel es administrador de empresas, con un Master en Business Administration. Ok, eh, vamos a comenzar entonces. Eh, Invitamos a las personas que nos están viendo que si ustedes pueden colocar en vista la opción de varios oradores, podemos vernos Daniel y yo en esta conversación y es más práctico entonces para nosotros. Daniel, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los asistentes, al grupo de CXO Forum por la invitación también. Y acá estamos para hablar un rato de no solo esta carrera, sino esta transformación tecnológica que estamos viviendo hoy en día, que va muy rápido, por cierto. Así es. Ahí en la presentación inicial estuvimos escuchando los estudios. ¿Cuál es tu profesión y los estudios que tú tienes? Bueno, Eduardo, yo soy administrador de empresas de la Universidad de La Sabana. Después realicé una especialización en gerencia estratégica y tengo un MBA en el Instituto de Empresa de Madrid. Eso es básicamente los estudios superiores que he hecho, aparte pues de algunos seminarios, sobre todo enfocado en tecnología y transformación tecnológica. Eso. ¿Cómo llegaste a este mundo de la tecnología? Eh, Fue paradójico, te digo, Eduardo. Yo como administrador de empresas, cuando salí de la universidad, tuve la oportunidad de hacer mi práctica empresarial, una gran fortuna de hacerla en una compañía como IBM. Y empecé, digamos, de alguna manera, sabiendo de tecnología, pero no a la profundidad cuando tú entras al área comercial de IBM. Entré como practicante y afortunadamente pude entrar directamente al corazón de la compañía, que eran las ventas. Y empecé a entender y fue una carrera contra el tiempo de empezar a estudiar y entender lo que era la tecnología. Yo empecé en IBM en ventas en lo que en esa época era Personal Computing Division de IBM, que después fue ¿Sí? adquirida por Lenovo. Entonces, digamos que ahí empezó mi acercamiento con la tecnología y definitivamente fue lo que me enganchó. Por un lado, la parte comercial, definitivamente, de poder interactuar y al final, como yo siempre digo, eh, ayudar a los clientes a crecer sus negocios. Y por otro lado, digamos la tecnología, que al final es la base y hoy más que nunca lo estamos viendo y lo estamos viviendo con todas Claro, estas transformaciones. claro. Ahora cuéntanos un poco sobre tus hobbies. ¿A qué te dedicas cuando no estás ahí al Bueno, frente? soy una persona deportista, me gusta mucho el deporte toda la vida. Yo creo que como muchos yo tengo una frustración, bueno, frustración no llamémoslo, pero que siempre quise ser futbolista. Aún lo juego ya en equipos de veteranos, pero me gusta mucho y digamos que es mi forma de desestresarme. Y digamos que en algún momento antes de salir del colegio, pues jugué de alguna manera amateur y lo sigo haciendo. Con algunas ya dificultades, soy operado de ligamento cruzado, pero ahí seguimos hasta cuando el cuerpo nos dé. También practico el golf. Es un deporte que me gusta mucho porque lo conecto mucho con la filosofía de vida. Creo que el golf es ese deporte que nos demuestra que es la vida y además
tengo dos hijos que practican, el mayor de ellos lo practica a nivel competitivo. Entonces, digamos que Bueno, esos son mi hobby. Mi hobby es mi familia. Mi hobby es, digamos, pasar tiempo precisamente con mis hijos, con mi esposa. Trato de tener esos tiempos de calidad que muchas veces son difíciles con el día a día, pero básicamente eso, saco el tiempo para hacer deporte, trato de por lo menos 3 o 4 veces por semana de hacer ejercicio para ejercitar la mente. Definitivamente yo creo que eso lo saca a uno y le da la energía necesaria para poder, pues, afrontar todo lo que es el día a día, Eduardo. ¿Mm? perfecto. Bueno, le deseamos a tu hijo éxitos en su desarrollo como golfista, que es una profesión muy competida y bueno, llegar hasta la parte más alta es duro, pero Esperemos. es Ujú, ujú. muy bueno. Así Muchos es. éxitos. Gracias, Eduardo. Bueno, entremos en materia ya. Tiene más de 20 años ya en este tema de la tecnología y ahora con todos estos procesos de transformación que comenzamos años atrás, ¿qué cambios han sido para ti los más determinantes en el tema de la tecnología para las empresas que más han impactado? Bueno, Eduardo, yo creo que aquí es importante, digamos, yo lo veo desde dos perspectivas. Uno, los avances específicos de la tecnología. Llamémoslo avances como el cloud computing, como el big data, la misma inteligencia artificial. O sea, está muy enfocado por esa parte técnica. Y la otra parte de los avances es cómo estas tecnologías o estas herramientas de tecnología las están adoptando las empresas. Y yo creo que ahí está básicamente la diferencia. Y una, para mí, es función de la otra. En realidad no hay una transformación tecnológica simplemente por adoptar una tecnología. La hay cuando impacta la transformación de las compañías y asimismo impacta, digamos, la transformación de los mercados, de las economías. Y hemos visto ejemplos durante estos 20 años de empresas que cambiaron sectores. El mismo Amazon, el mismo Uber, el mismo Airbnb, que cambiaron sus modelos de negocio y crearon nuevas economías a partir de la tecnología. Entonces yo creo que el impacto en realidad, más allá de la parte técnica, de las herramientas técnicas, es cómo las empresas usan y adoptan esto para cambiar sus negocios. Ahí es donde hemos visto grandes cambios y hoy las compañías lo están viviendo. Hoy compañías en realidad, yo lo llamo que son todas las compañías en realidad son compañías de tecnología porque de alguna manera se están habilitando y usan el habilitador de la tecnología para generar nuevos ingresos, para tener muchas más eficiencias. Entonces, esto al final también está impactando en las áreas técnicas, ¿no? O en las áreas de IT que llamamos en las empresas. Hoy el rol definitivamente de las áreas de IT viene cambiando y ya no es el rol como el de antes de soporte, sino es un rol mucho más estratégico. La tecnología está embebida en el core de negocio de las compañías. ¿Mm? De acuerdo, y eso vamos a profundizar un poco más adelante. Y lo que tú dices es cierto, se nota la diferencia entre las empresas que logran capitalizar esos cambios tecnológicos, la transformación tecnológica, y las que se quedan con la intención de hacerlo, del esfuerzo, pero no logran hacerlo. Y se nota el Ujú, cambio de ujú, ujú, quienes sí han logrado. ujú, ujú. En tu rol actual, en Equinix, ¿cómo ha evolucionado, como tú comentabas, esa conversación que tienes tú con los líderes empresariales ahora en torno de la IA? Bueno, viene claramente evolucionado. Digamos que yo identifico de pronto un punto de inflexión hace un par de años en la conversación y es cuando empezamos a hablar de la inteligencia artificial generativa. Yo creo que hay un punto de inflexión interesante. Antes, digamos que se veía muy desde el punto, desde el tema técnico, la inteligencia artificial, de conocer qué era eso, ¿no? O sea, era un tema exploratorio completamente
Esas conversaciones, digamos, que giraban en torno a entender qué se podía hacer con la inteligencia artificial, dónde se podía aplicar, y empezaron, digamos, los pilotos aislados o, digamos, experimentales, ¿no? Muy enfocados en la eficiencia operativa, sobre todo. O sea, la operación como tal en ser más eficientes, pero con una característica y era que no estaban directamente conectados con la estrategia de negocio. ¿Sí? Esas eran las primeras conversaciones. A partir de la IA generativa, yo creo que, digamos que la conversación se volvió un poco más visible uno a nivel ejecutivo. Definitivamente empezaron los C-levels a entender y a decir, oiga, esto viene con mucha fuerza y tenemos que entenderlo. Seguía siendo un poco reactiva en este caso, pero ya llegó el tema de, oiga, hay que hacer algo con la IA, ¿no? No estaba digamos, la claridad cómo, pero se empezó a hablar de casos de uso, por ejemplo, ¿sí? Cómo empezar a tener un retorno sobre esos experimentos. Entonces, creo que ahí fue el punto. Y hoy ya estamos definitivamente hablando de la IA generativa, ¿no? Entonces, ya cómo empiezan a reemplazar sobre procesos core de negocio, sobre la estrategia en tal, y lo más importante es que ya empieza a poderse identificar generación de valor, a poder tener un retorno de las inversiones en inteligencia artificial. Entonces, digamos que esas conversaciones con los CIOs es precisamente eso, o sea, qué necesidad o qué puede ayudar la inteligencia artificial para impactar de manera positiva la estrategia o los modelos de negocio, básicamente. ¿Mm? Sí, y tú lo comentabas hace un rato, el rol del CEO cambió. No es solamente hacer responsable de la parte de tecnología, la parte técnica, sino hoy tiene que estar mirando cómo impactar el negocio a cada instante, cómo Total, transformar su empresa y, y no solo su área de tecnología, sino todas las áreas de la correcto. empresa, ¿no? Y Y esta nueva, digamos, boom de la tecnología de la IA le va a abrir esa oportunidad a los CEOs de poderse meter en todas las áreas de la empresa y ver cómo pueden impactarla cada vez Y, más. y creo que en algún momento lo conversamos, Eduardo, el rol, además de generador de ingreso, creo que es muy importante. O sea, el área definitivamente de IT o de tecnologías de la información, y a partir de todas estas tecnologías como la IA, está en la función de cómo generar más ingresos, cómo generar nuevos productos y servicios, cómo impactar la experiencia del cliente mucho más. Entonces se vuelve un rol fundamental en el crecimiento de la empresa, definitivamente, ¿no? Sí, así es. Bueno, con todo esto que has estado mirando cómo las empresas han estado empezando a implementar la parte de IA. ¿Qué pasa con esas empresas que tienen hoy en día unas infraestructuras que no están preparadas para eso? ¿Cuál es el principal riesgo que tú has visto de empresas que tratan de hacer el uso de la IA, de construir alguna solución de la IA sobre bases tecnológicas que no están listas para preparar o les sacar el máximo provecho al uso de la IA? Bueno, Eduardo, yo creo que el principal riesgo que estamos viendo es que la estrategia de IA o la inversión sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Porque digamos que tú puedes construir capacidades de la inteligencia artificial que funcionen en el corto plazo con buenos resultados, pero en la medida que va a escalar, y ese es uno de los puntos claves de la inteligencia artificial, cómo empieza a escalar y tú ahí vas a necesitar mucha infraestructura digital para poder escalarla, pero cuando no estás preparado y no tienes unos fundamentos o unas bases sólidas, pues llega un momento que va a impactar negativamente el negocio porque no vas a poder aguantar o sostener, digamos, la escalabilidad que tiene la IA, ¿sí? Eh, Nosotros hoy estamos viendo, sobre todo en la parte de infraestructura,
dónde están, digamos, esas claves o dónde están menos preparadas las organizaciones y es en la parte, por ejemplo, de datos fragmentados. Hoy, digamos, cuando se va a implementar la data, el no tener una estrategia clara de datos impacta porque al final la inteligencia artificial es el aprendizaje de datos, ¿sí? Sí, Arquitecturas heredadas, por ejemplo. Las arquitecturas, digamos, o la no modernización de la arquitectura para poder soportar tecnologías de inteligencia artificial es otro punto clave, porque los equipos o la infraestructura de antes, pues va a quedar corta en algún momento para esa escalabilidad. No es lo mismo el cómputo de hoy para inteligencia artificial que el cómputo para simplemente correr aplicaciones. ¿M? Y otro punto importante creo que es la gobernanza que se tiene, digamos, de los datos, o sea, la gobernabilidad de los datos, que eso lleva a temas como la seguridad, ¿no? Que es muy, muy importante cuando se toman estrategias em, de inteligencia artificial. Ahora, digamos que riesgos también llevan a que generalmente empiezan a trabajarse casos de uso, pero esos casos de uso van a ser soluciones, digamos, aisladas, que no van a estar de alguna manera verticalizadas para toda la compañía. Entonces terminan demostrando valor muy rápido, definitivamente, porque en la parte de eficiencia sirven, pero pueden generar, digamos, complejidad técnica, pueden empezar a tener dependencia del área de IT y quita, digamos, a las áreas usuarias facilidad para la ejecución. Entonces, digamos que esto es un poco, al final, digamos que cuando tú empiezas a tener estrategias de inteligencia artificial, no es simplemente los modelos que pueda generar, sino es también la confiabilidad de esa calidad de los datos, eh, los tiempos de los incidentes, cuánto la latencia con que puedes alcanzar los datos o puedes responder a los usuarios. Entonces, básicamente, esos son los riesgos de no tener. Entonces, lo que estamos viendo es una necesidad de modernizar la infraestructura, ¿cierto? De entrar, digamos, en entender cuáles son esos fundamentos o esas bases que yo necesito, primero que todo, para poder dar el paso a usar la inteligencia artificial. claro. Y en el inicio del tema que nos trae hoy es cuando se habla de simplificar la complejidad del IA empresarial. ¿De qué complejidad estamos hablando y cómo apoyan ustedes, si es tecnológico, si es complejidad operativa, cultural o de negocio? Pues Eduardo, yo creo que hay complejidad en todo, ¿no? En todos estos puntos que pones o llamémoslos, podemos llamarlas como dimensiones que pones. Y particularmente está la creencia y todos parten del punto que hay complejidad tecnológica. Y digamos, y esto es una opinión personal, creo que la que es más visible es la tecnológica definitivamente, o sea, la infraestructura, los modelos, la interconexión, pero al final es la menos relevante porque las herramientas están, ¿sí? Hoy se cuentan con fábricas de IA, se cuenta con una interconexión de clase mundial como la interconexión que podemos ofrecer en Equinix, pero al final donde definitivamente y donde realmente se concentra la dificultad, para mí es en la complejidad operativa y de negocio. Es decir, cómo integrar la inteligencia artificial o la estrategia de inteligencia artificial en los procesos reales de la compañía, en los flujos de la cadena de valor, en la calidad de los datos, en cómo medir ese impacto o ese valor que puede dar la inteligencia artificial. Ahí es donde se encuentra complejo para las organizaciones Mm. en esta dimensión. El otro punto es cultural y es
clave. Al final, siempre hemos hablado, por ejemplo, que en la transformación digital, sin entrar en la inteligencia artificial aún mucho más, pero en la transformación digital, la tecnología es un habilitador, ¿sí? Pero donde está la verdadera transformación digital es en la cultura, en cómo temas como la inteligencia artificial cambia la forma en que las personas trabajan, la forma en que toman decisiones, cómo empiezan a convivir con sistemas automatizados para sacarle provecho. Al final, la inteligencia artificial no es el riesgo, no es una amenaza. La amenaza es no saberla usar, la amenaza es no entenderla y cómo convivir de la mejor manera para potencializar los roles y la eficiencia de la compañía. Entonces, al final, digamos que los puntos que toca, las dimensiones que toca son, hay complejidad en todos, pero no olvidemos que la que yo diría, la que menos es la tecnológica, porque esa existe, ahora es cómo la complementamos a la operativa, a la cultural y en sí al negocio. Sí, como tú dices, la cultura de la compañía inclusive puede volverse en un stopper donde no se haga un Correcto. trabajo bueno para que toda la compañía apoye y en cierto orden el uso de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los errores más comunes que las empresas pueden cometer al intentar escalar las iniciativas? Pues mira, ya lo tocamos. El primero es querer escalar o querer entrar en temas de inteligencia artificial sin tener la base, sin tener los fundamentos. Es decir, la infraestructura correcta, la interconexión correcta. eh, eso es lo primero y es el error más grande, diría yo, porque pues empiezas a tener de pronto pilotos, ¿cierto? Que funcionan, vuelvo y digo, funcionan, pero en la medida que tú quieras escalar, pues te vas a estrellar y vas a llegar a un cuello de botella muy grande porque no se tiene una base, digamos, sólida, vuelvo y te digo, de arquitectura, de datos, de gobernanza, ¿cierto? Otro error que estamos viendo, digamos que hemos conversado con varios clientes, es, digamos, los casos de uso aislados, ¿no? Es que no se tenga esa capacidad transversal o que se vaya a la necesidad de negocio, sino es decir, el área usuaria que va a optimizar un proceso o va a ser más eficiente en un proceso, pero al final es un caso aislado que en realidad empieza a generar, digamos, un tipo de soluciones fragmentadas, diría yo, que no se van a integrar entre sí en algún momento y cuando las quieran integrar, pues va a ser muy difícil porque cada una tiene su proceso base, cada uno tiene su dato. Entonces ahí es importante no cometer el error de tener casos aislados de uso, sino de verdad que impacten en la estrategia central del negocio, ¿cierto? Em, Otro error importante, digamos, es la alineación de lo que se quiere hacer con IA con los, digamos, con los objetivos claros del negocio. Y ahí empieza el poder impactar de pronto una industria, de pronto un mercado. O sea, creo que cuando las compañías tienen claros los objetivos de negocio, es mucho más fácil tener éxito con iniciativas de IA. Y también va a ser mucho más fácil medirlo. ¿Sí? Tener esas métricas de valor, o sea, si está funcionando, cómo está impactando los ingresos, cómo está impactando esa eficiencia en la experiencia del cliente, en la cadena de valor. Al final, estas iniciativas pueden ser muy interesantes, pero al final, si no son relevantes para la estrategia, pues no termina impactando de manera positiva. Y ahí está la diferencia entre la adopción estratégica del uso de la IA y una adopción impulsiva, Correcto. presionada por el mercado. Bueno, ¿qué rol juega hoy, y muy importante, la infraestructura digital, los data centers, hablaste de latencia, la conectividad de alta velocidad de los ecosistemas, en toda esta estrategia del uso de la IA? Bueno, para nosotros es todo. La infraestructura digital, que como bien lo comentas, data centers, conectividad, los ecosistemas,
pues marca el papel fundamental del éxito o el fracaso de una estrategia de inteligencia artificial. Si entramos en detalle, por ejemplo, el rol de los data centers es muy importante, ¿no? La capacidad y el rendimiento que hoy necesitan las estrategias o una inteligencia artificial necesita centros de datos de alto rendimiento, ¿sí? Que puedan soportar las demandas de las cargas de trabajo. Las cargas de trabajo son muy pesadas en términos de cómputo en inteligencia artificial, no solo, digamos, en el entrenamiento, sino cuando ya pasa sobre todo a la inferencia, que al final es en tiempo real y donde se saca el provecho de la inteligencia artificial. Entonces, estamos hablando que hoy equipos stacks de inteligencia artificial que ya viene embedido todo, está consumiendo más o menos de 17 a 20 kVA por rack. ¿Sí? Entonces, el no tener un centro de alto rendimiento para esto, pues va a impactar negativamente la adopción de la inteligencia artificial. Por otro lado, en la escalabilidad, cuando empiezas a escalar y la demanda, digamos, que requiere la inteligencia artificial, tú necesitas un tema muy importante y es la elasticidad del centro de datos, ¿sí? El poder crecer y el poder escalar de manera rápida por los picos de demanda que tiene la inteligencia artificial y muchas veces tienes que rediseñar muy rápido la arquitectura para poder soportar esto. Entonces, es clave el poder soportar esta escalabilidad con esto. El otro tema es la sostenibilidad, definitivamente que hoy cada vez empieza a ser más importante y relevante en los negocios el tener data centers o el tener una tecnología sostenible y aquí el impacto energético es muy grande. Entonces, estos centros de datos están diseñados precisamente para reducir ese impacto ambiental. Ahí para el 2030 nosotros tenemos una meta en Equinix de ser 100% de energías renovables para nuestros data centers y vamos en camino. Ah, Entonces, hay diseños de data center como el data center BG2 aquí en Equinix en Bogotá, que están cordialmente invitados todos, donde el diseño precisamente es patentado totalmente sostenible, ¿cierto? Con un diseño totalmente sostenible mm, que nos hace responsables definitivamente con el medio ambiente. El otro punto que hablabas es la conectividad y, y digamos que es la clave de la inteligencia artificial, donde cómo poder conectar los datos, cómo poder acceder a los datos, cómo tener una interconexión y una interoperabilidad de manera privada, uno, ¿cierto? De alta velocidad y que sea compatible además híbridos, o sea, digamos redes híbridas para aprovechar también esa infraestructura híbrida, poder aprovechar las ventajas de una nube pública, pero también las ventajas de tener el on-premise y, digamos, ejecutar esas cargas de trabajo de manera global, con mejor latencia, sin pérdida de datos y con mayor seguridad al final. La latencia empieza a jugar un trabajo muy, digamos, es muy importante porque al final la inteligencia artificial es tiempo real, ¿no? Entonces, es- tú necesitas estar eh, eh, próximo a los datos, tener centros de datos. Y ahí yo, digamos que hay un concepto muy interesante que es la IA distribuida, que es un poco lo que venimos trabajando nosotros en Equinix y es poder aprovechar la inteligencia artificial en cualquier parte, ¿cierto? O sea, poder conectarse donde están los datos y esto lo conecto, por ejemplo, con lo que llamamos el Edge o la tecnología de borde, ¿no? Porque al final ahí es donde las latencias empiezan a bajar, cómo poder conectarse a servicios de IA basados en nubes, cómo poder aprovechar todo el ecosistema de IA que hoy se encuentra digamos, en el ecosistema digital. Em, en la seguridad, definitivamente el tener conexiones privadas es un must, como se dice en esto de inteligencia artificial, porque al final tú estás trabajando y desarrollando modelos sobre tus datos y la seguridad y la gobernanza de datos es muy, muy importante. Entonces, hoy
pues muchas empresas trabajan en las famosas VPNs o el Internet público, pero pues ya empiezan unas vulnerabilidades muy grandes y puntos de seguridad muy grandes. Entonces la conectividad privada es muy importante. Y por último, lo que hablaba del ecosistema digital. Al final tú aprovechas el acceso a recursos de inteligencia artificial con un ecosistema digital robusto. El poder ir a conectarse con, por ejemplo, GPUs como servicio. Hoy los neoclouds, hoy ya estamos viendo estos que prestan servicios de inteligencia artificial, cómo poder ir a conectarlos. Entonces es muy importante tener acceso a ese ecosistema, inclusive especializado por verticales, ¿no? Hoy tenemos servicios especializados de inteligencia artificial para finanzas, para retail, para manufactura, entre otros, ¿no? Y termina siendo un tema de colaboración global. O sea, cómo facilitar y cómo democratizar mucho más la inteligencia artificial. ¿Mm? Sí, y para eso se necesita una conectividad eficiente, de alta velocidad, como tú Segura. decías, Ujú, mucho poder ujú. de cómputo en el borde para poder eliminar esa latencia que se necesita, muy baja latencia para poder reaccionar en tiempo real y hacerle el máximo provecho a la inteligencia artificial. Aparte de Colombia, ¿en qué otros países tienen centros de datos? Equinix, tenemos más o menos 280 centros de datos en todo el mundo. En Latinoamérica está en Brasil, en San Pablo, en Río. Tenemos en Santiago, en Lima. México está en Ciudad de México y en Monterrey. Pero alrededor del mundo son 280 data centers. Lo interesante de esto es que los 280 data centers están interconectados por una red privada capa 2. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos es un ecosistema digital eh, muy completo y muy robusto para poder aprovechar precisamente esta interconexión y esta interoperabilidad. Ese es el gran valor, digamos, agregado de Equinix, donde conviven, digamos, actores digitales de todo tipo, toda vertical, ¿no? Entonces, y un poco de historia y Equinix, ahí pongo la propaganda de Equinix significa equidad, neutralidad, Internet Exchange, precisamente, porque así nació, digamos, la necesidad de tener un punto de interconexión neutro, ¿sí? Sobre Así es. todo. La neutralidad acá es muy importante porque al final un data center neutral da la posibilidad de conectarse con todo el ecosistema. Aquí no hay, digamos, preferencias de un lado o del otro, sino es, oiga, esto es un punto de interconexión y hoy con la inteligencia artificial crece la necesidad más de tener una neutralidad en el centro de datos. Claro, y poderse conectar fácilmente a las nubes más importantes que hoy Correcto. en día existen. Desde la visión de ustedes, ¿qué significa tener una arquitectura preparada para la inteligencia artificial? Desde nuestra visión de data center e interconexión, te lo hablaba ahorita, es primero tener una infraestructura distribuida. Nosotros en Equinix proveemos o promovemos también esa inteligencia artificial distribuida. Y es precisamente lo que decías, poder aprovechar los hiperescaladores, las neoclouds, centros de datos empresariales, ubicaciones de borde alrededor del mundo. Y esto ayuda a optimizar obviamente el entrenamiento que necesita la inteligencia artificial, ayuda a mejorar la inferencia también, la privacidad en todo el procesamiento sensible de los datos. Entonces, al final, las organizaciones sitúan, ¿no?, la inteligencia artificial donde le puedan sacar el máximo valor, según las necesidades, digamos, que cada organización tenga en sus objetivos de negocio, ¿cierto? Por otra parte, una arquitectura que sea, digamos, de alta capacidad, ¿no? De alto rendimiento, que esté en data centers que puedan proveer de una manera
digamos, sostenible la energía, que sean totalmente confiables. Al final, la confiabilidad, nuestros data centers en el mundo, nosotros tenemos una confiabilidad de 5 nueves, 9.9999, que al final eso es muy poco, inclusive acá en Colombia tenemos el 100%, es decir, que nunca hemos tenido una incidencia de caída en términos de energía. Y esto es importante cuando estás corriendo y tienes demandas intensivas de cómputo en cuanto a inteligencia artificial, ¿cierto? Porque además, pues esto requiere mucho cómputo. Los modelos requieren mucha GPU. Estas GPU funcionan en paralelo y necesitan, digamos, de confiabilidad y que esto no pare porque al final, pues estás llevando tu negocio y confiándole tu negocio a estas arquitecturas, ¿cierto? La refrigeración es muy importante, nosotros también, porque claramente estos equipos necesitan refrigeración. Ahorita ya vienen em, los equipos de generación que van a hacer liquid cooling. Nuestros data centers están preparados para ofrecer enfriamiento a través de líquido que al final también son mucho más eficaces, ¿no? La refrigeración líquida es mucho más sostenible con el medio ambiente. Ya hablé un poco de la sostenibilidad y por otro lado el tema de la seguridad y la escalabilidad que ya lo hablé. Tener data centers donde la interconexión sea directa, pero que no tenga y evitemos vulnerabilidades como el Internet que ya hablé, pues obviamente garantiza temas de certificaciones, temas de los clientes en caídas. Entonces es muy importante y que los datos vayan por una conexión totalmente privada es clave porque, vuelvo y te digo, estás exponiendo datos muy sensibles de las compañías. Esa capacidad que tiene de enfriamiento por líquido ayuda mucho a aumentar la densidad de los racks, a disminuir las necesidades de espacio y ahorra costos en sí mismo. Total. Ustedes se necesita mucha flexibilidad y mucho control, pero sobre todo seguridad. ¿Cómo apoyan ustedes a las compañías en el tema de seguridad? Bueno, lo primero es que al tener esta red privada, esta red de capa 2, todo interconectado, pues de por sí es una red totalmente privada, ¿cierto? Además redundante, ¿cierto? Entonces, digamos que los estándares muy altos y ahí muchas veces los data centers pues están marcados por certificaciones como el Uptime, como ICREA. Y digamos que nosotros como líderes en el mundo somos los que marcamos un poco estos estándares. Entonces muchas veces están las discusiones del Tier 4, Tier 3, que en realidad son puntos que cuando vamos a ver en Equinix son estándares mucho más altos, precisamente para tener, digamos, esta confiabilidad en nuestros data centers. Entonces, eh, eh, digamos que nuestro principal valor agregado, que es la interconexión, el poder conectar este ecosistema digital, va por redes privadas directamente de Equinix. Entonces, la vulnerabilidad es mínima, es mínima, con la redundancia e inclusive mejores prácticas de high availability para las arquitecturas. Entonces, digamos que es un foco muy importante, aparte obviamente de la seguridad perimetral que pueda tener un centro de datos. Nuestros datos están hoy en zona franca y cuentan, digamos, con todo un sistema de seguridad de ingreso. Dentro de las salas de datos también hay ingreso completamente con puntos de vigilancia de cámaras, sensores, claves. Esto es clave porque al final en los data centers de Equinix en el mundo, digamos que viven los principales actores. Para darte un ejemplo, las nubes públicas, ¿no? Las nubes públicas o los hiperescaladores prestan servicio para Latinoamérica, los principales desde Ashburn, en el norte de Virginia. Estas nubes públicas conviven en los data centers de Equinix. Por eso nosotros la conectividad directa a las nubes tenemos acá en Bogotá rampas directas de conexión a estas nubes. Entonces, esto exige
un nivel de seguridad máximo y la confiabilidad que tienen estas grandes empresas como GCP, Microsoft, AWS, pues son estándares muy altos para confiarle, digamos, todo esto donde vive la nube, que la nube no es la nube, sino es un sitio, allá es la nube, en los data centers de Equinix. Ya, perfecto. Tú estás a cargo de la región norte de Latinoamérica. ¿Cómo nos vemos en Latinoamérica con respecto, y ustedes tienen una presencia mundial, muchos data centers en Europa, en Estados Unidos? ¿Cómo se ve Latinoamérica comparado con Europa, Estados Unidos? Y en dónde hay la mayor oportunidad para las empresas de Latinoamérica. Pues mira, pues, la semana pasada me llegó un informe precisamente de IDC y me causó mucha alegría, digamos, en ver el nivel de adopción, sobre todo. Hay brechas, definitivamente sí existen las brechas, pero si nosotros vamos a ver Latinoamérica, somos muy fuertes en la adopción inicial de la inteligencia artificial, ¿no? Em, digamos y me acuerdo un poco del número, más o menos alrededor del 14% del tráfico global de las soluciones de EA vienen de Latinoamérica, ¿sí? ¿Sí? Entonces, digamos que la adopción, y eso es bueno, eso es bueno. Ahora, está muy concentrado definitivamente y hablan un poco de casos de uso muy básicos, ¿no? O sea, simplemente del usuario final, modelos muy básicos y no digamos, en transformaciones profundas de las organizaciones, ¿sí? O del negocio como tal. Em, ahora, donde yo sí veo una brecha definitivamente y también el estudio lo habla es, uno, en la inversión, definitivamente. O sea, tenemos limitaciones en la inversión porque al final esto requiere de inversiones grandes en términos de los fundamentos, por ejemplo, arquitecturas nuevas, entonces requiere una inversión, entonces estamos rezagados definitivamente en esto. Aunque venimos trabajando y también les cuento ya dentro del data center de Equinix hay una fábrica de IA local en la que ya se están prestando servicios de inteligencia artificial. Y esto es importante porque es tener acceso precisamente a usar y la democratización de la inteligencia artificial con una interconexión y una latencia muy baja y sobre todo hay otro punto y es la soberanía de los datos. Muchas veces, digamos que la soberanía de los datos es el punto importante y muchas empresas cuando van a usar, digamos, estos modelos de inteligencia artificial de las nubes, pues uno de los stoppers es, oiga, ¿para dónde van mis datos? ¿Dónde van a estar mis datos? Y teniendo localmente ya podemos hablar de una soberanía de los datos y una gobernanza de esos datos. ¿Ok? Por otra parte, yo creo que también otro punto donde hay una brecha definitivamente es en la parte del talento. ¿Sí? El tener ese talento especializado, perfiles o roles avanzados para el uso de la inteligencia artificial. Ahí hay una brecha y si comparamos con otras regiones, definitivamente estamos un poco rezagados. ¿Sí? Y el otro punto muy clave, digamos, donde estamos rezagados es cómo escalan. Y aquí hay un dato interesante y es que hoy más o menos el 80% de las empresas ya están haciendo algo con inteligencia artificial, nos dice ese reporte. Pero de pasar de los pilotos, de la etapa de experimental, a escalar ya la producción, solo más o menos entre el 6 y el 8% es exitoso. El resto Muy bajo, fracasa, fracasa. muy Exactamente. bajo. Entonces, eso es muy bajo, es muy bajo. Y precisamente muchas veces se da por los errores que ya hablamos, los fundamentos, no estar alineados con el negocio, pero es un dato bien interesante. O sea, solo del 6 al 8% pasan a esa etapa de producción, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay una brecha importante si nos comparamos con otras regiones. ¿M? Ahora, la oportunidad está. Yo creo que al final, como todo, es ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que
el que tengamos un buen número en la adopción em, de esta tecnología, pues nos lleva a oportunidades y definitivamente vemos oportunidades digamos, en sectores específicos, muchas veces en temas de servicios financieros, en minería, en agricultura, estamos viendo. Eh, los casos con más crecimiento, decía este informe que estamos viendo, casos de uso enfocados en inteligencia artificial, están muy dados a la experiencia del cliente, a generar servicios o autoservicios para los clientes y cómo impactar esa experiencia del cliente. Por otro lado, en la parte financiera está el tema de la investigación y el análisis de fraude. Es el que más también crecimiento va a tener, cómo detectar fraudes tempranamente a través de la inteligencia artificial. Y el otro punto también que nos decía el informe es en términos de planeación y logística. La logística, la cadena de valor, cómo impactar desde la Claro, inteligencia artificial. Entonces, creo que esas son las oportunidades que tienen hoy, digamos, en Latinoamérica que estamos viendo. Pero de nuevo, ahí el punto es que el uso o la adopción de inteligencia artificial venga desde una necesidad estratégica del negocio, no desde casos de uso aislados. perfecto. Ya estamos en la parte final. A, a los CEOs, los CIOs que tenemos ahí conectados o sitios, ¿cuáles serían las decisiones más críticas en tu concepto que ellos deberían tomar en los próximos 12 meses frente a la IA? Em, bueno, uno, el tema de los fundamentos. Es si verdaderamente la infraestructura o las arquitecturas que hoy están corriendo están realmente preparadas para la adopción de la inteligencia artificial. Em, por otro lado, está por las capacidades o el talento que se tenga. Y ahí hay muchas discusiones de cuál es el talento que hoy se requiere para, digamos, tener este cambio y esta adopción, ¿no? Entonces hoy hablamos de científicos de datos. ¿Cuáles son esos roles que necesitamos? Hablando de datos, es muy importante la estrategia de datos, definitivamente. Que no haya esa fragmentación, digamos que hay lo que llamamos cómo darle valor a los datos, que empieza es, oiga, tengo los datos en silos, ¿cierto? O cómo está haciendo esta estrategia y ya los datos me pueden dar insights y pueden darme inputs para tomar mejores decisiones, ¿cierto? Entonces, creo que es muy importante cómo está esa estrategia de datos y cómo la voy a aplicar. Lo otro es empezar a entender muy bien los objetivos del negocio, ¿cierto? Y como áreas, como CIOs, es entender cómo yo puedo desde la inteligencia artificial, desde los casos de uso, cómo impactar de una manera muy fuerte la estrategia del negocio. ¿Cómo puedo generar más ingresos? ¿Cómo puedo crear nuevos servicios o productos y servicios? ¿Cómo puedo impactar la experiencia del cliente? ¿Cómo puedo al final yo conocer los clientes? ¿Cómo puedo generar estrategias de crecimiento para la compañía a partir de la inteligencia artificial? Entonces son puntos que de aquí a 12 meses creo que hay que preguntarse, ¿cómo está mi interconexión? ¿Cómo me conecto yo a las nubes? ¿Está siendo eficiente como yo me conecto y cómo estoy usando, digamos, esa conectividad de los datos? Empezar a entender también que no es necesariamente una inversión muy grande de tener que eh, 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 comprar toda una infraestructura para inteligencia artificial, sino poder aprovechar ecosistemas digitales de inteligencia artificial donde yo pueda conectar como esta fábrica de AI local que tenemos. ¿M? Eh, eh, Claro, Así podemos aprovechar definitivamente, digamos, y democratizar esta inteligencia artificial, que se habla mucho del tema, Eduardo, mucho de inteligencia artificial, pero yo creo que hasta ahora, como todas las tecnologías que han venido, hasta ahora se está aterrizando y se demora un poco, digamos, en madurar y aterrizar, sobre todo en regiones emergentes como la nuestra. claro. Ahora, tu visión de futuro, mirando por los próximos 3, 5, 10 años, ¿qué cambios estructurales crees tú que van a
redefinir la forma en que las empresas van a implementar esta tecnología? Yo creo que, vuelvo y te digo, para mí, leí alguna vez una frase que dice que todas las empresas son tecnológicas, impulsadas por los datos y viviendo en diferentes nubes. Así lo veo yo. Cada vez los datos van a ser, y ya que creo que está trillado es el petróleo, el próximo petróleo, digamos, la información El oro al negro. final es el activo más importante de las compañías, entonces veo cada vez mejores decisiones, pasando de una etapa de entrenamiento de la inteligencia artificial a una inferencia donde van a necesitar apoyarse en mucho cómputo, definitivamente en centros de datos de alto rendimiento. Definitivamente para aprovechar hay que pensar y empezar a identificar, oiga, ¿cómo está mi centro de datos? Mi centro de datos no me está limitando. Es una buena pregunta para decir, porque muchas veces al tener centros de datos on-premise hay muchas limitaciones en cuanto a escalabilidad, en cuanto a interconexión. Entonces, en cuanto a dónde está la gravedad de los datos. Nosotros hoy identificamos mucho tema sobre la gravedad de los datos y es cómo estos datos empiezan a tener una gravedad en todo el ecosistema y precisamente estar mucho más cerca donde se toman las decisiones, donde impactan más a los usuarios. Entonces, veo hablando mucho más de esto, veo hablando mucho más de interconexión y es clave en el uso de la inteligencia artificial la interconexión, cómo yo me conecto con el ecosistema, cómo aprovecho los actores del ecosistema, cómo puedo aprovechar mejor las nubes públicas. Y muchas veces yo puedo tener una arquitectura lista para la inteligencia artificial, pero donde está la clave es la interconexión. ¿Cómo muevo yo esos datos? ¿Cómo tengo esas interconexiones híbridas? Entonces, básicamente es eso. Yo creo que em, hay que entender cómo sacarle provecho a esto. Es una realidad definitivamente cada vez más democratizada y yo creo que muchas veces más fácil de usar y yo creo que hay que montarse, hay que entender cómo impacta el negocio, no simplemente casos aislados, sino definitivamente enfocado en la estrategia y en los objetivos de negocio para que de verdad se pueda medir y al final sacar un valor pues muy alto porque se requiere inversión. Y ahora mientras tú hablabas, estaba imaginándome las empresas que hoy en día tienen sus centros de datos en edificios, en ciertas áreas que crecerlo va a tener un límite, o sea, no va a tener esa capacidad eléctrica de soportar en una torre de edificio de la expansión que se requiere para usos reales de la Correcto, inteligencia artificial por su alto consumo, ¿no? Entonces, esta empresa que tiene sus data centers tiene que estar ya pensando de cómo lo muevo a un data center que sí tenga esas capacidades de poder crecer y que hoy en día, si ya en los data centers hay servicios de GPUs de alto consumo, bueno, qué mejor que estar ahí cerca para poder, creo que empezar a hacer correcto, prácticas y todo eso. correcto. Y un poco Bueno, el tema de la energía, Eduardo, perdón, para cerrar el tema, para hacer una comparación, hoy una infraestructura tradicional no pasa de 2 kVA, 3 kVA, digamos, pero un stack de inteligencia artificial estamos hablando de 17 a 20 kVA. Entonces ahí ya hay sí, un claro. salto importante que necesita alto rendimiento. Bueno, llegamos a la final. Tu último mensaje para despedir a nuestra audiencia que se conectó. Esto se está quedando grabado para que los que no pudieron conectarse lo puedan volver, lo puedan ver en los próximos días. Tu mensaje final, Daniel, para cerrar. Bueno, bueno, Eduardo, primero agradecerte nuevamente a todos los que están conectados también, agradecerles por el espacio. No le teman a hablar del tema, yo creo que es una realidad definitivamente, más que un impulso a decir tengo que hacer algo de inteligencia artificial es, venga, ¿cómo me apoyo en estas compañías como Equinix, como otras que están entrando, digamos, en este tema?
de hardware, de servicios, de cómo empezar. Digamos que esto para mí es un viaje, como en algún momento fue cuando llegó Internet, como cuando llegó la nube, el famoso viaje a la nube. Entonces, hay que empezar a hablar del tema, pero siempre teniendo presente que esto tiene que impactar desde el punto de vista estratégico de la compañía, de los efectivos de negocio. Entonces, Así los es. invito a revisar este tema y estamos a disposición para comentar y hablar sobre el tema y ayudarlos claramente en Equinix. ¿Mm? Listo, Daniel, muchísimas gracias por tu presencia en este conversatorio sobre la complejidad de la inteligencia artificial, que ustedes pueden ayudar a las compañías a no hacerlas tan complejas. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Feliz noche a todos. Feliz noche.